Bueno, buenas tardes. Hoy quiero abocarme a realizar un breve análisis de la experiencia populista en Brasil. En realidad, entre 1889 y 1930, que es un punto de inflexión para el Estado oligárquico, lo que vamos a analizar es cómo se rompe el equilibrio de lo que se había conocido como la República del Café con Leche y se inaugura una nueva etapa. Para uno de los historiadores en los que he abrevado en mi formación, Alberto Pla sostiene que el gobierno de Getúlio Vargas actúa como un poder moderador entre las oligarquías locales, pero lo que va a inaugurar es una nueva racionalidad y nacionalidad para la burguesía. Es decir, representa un avance en términos de la consolidación de una nueva estructura de dominación en detrimento de lo que habían sido las oligarquías tradicionales. Básicamente, para hablar de Getúlio Vargas, tenemos que recuperar el análisis que hicimos de la crisis del 29. En el caso de Brasil, impacta de un modo muy violento, como ya hemos visto. Hay una crisis en la balanza de pagos, eh, hay necesidad de divisas, se suspende la convertibilidad. Entonces los militares van a tomar la iniciativa y aglutinándose en torno a Getúlio Vargas van a dar un golpe de Estado y van a tomar la presidencia. Ahora, lejos está este golpe de ser una revolución. Lo que ellos van a plantear, y en palabras del propio Carlos Ribeira de Andrade, que es un político minero, es hagamos una revolución antes de que el pueblo la haga. En realidad, lo que me interesa es que podamos revisar cuáles son los elementos de cambio y cuáles son los elementos de continuidad. Nosotros tenemos un proceso con dos crisis paralelas. Por un lado, la crisis política y la crisis económica. Brasil está sufriendo, padeciendo los efectos de su carácter dependiente, es decir, caen las exportaciones y también caen los precios de las materias primas, del café. Y obviamente lo que van a hacer los sectores dominantes es socializar las pérdidas. Esto tiene que ver con las políticas de valorización de las que hemos hablado. ¿Cuál es la situación social? Por un lado hay tensiones en términos de los sectores medios, que son las que se expresan en esta nueva articulación. Pero también tenemos la organización desde la década del 20, lo que va a derivar en los orígenes del Partido Comunista, de lo que es la columna Prestes. La columna Prestes es una columna militar que organizan jóvenes oficiales del ejército brasileño para lograr que se alcen en armas los sectores populares, campesinos. Luis Carlos Prestes, fundador a posteriori del Partido Comunista, va a recorrer 20.000 kilómetros para organizar a los campesinos. Esto es un punto de inflexión que marca la ruptura del pacto oligárquico. De todas maneras, la desarticulación del movimiento de los tenentes eh, también está dando cuenta del conflicto y las disidencias que hay en la organización del Estado oligárquico. Ustedes van a poder leer a Francisco Befort, pero hay otros autores como Boris Fausto que plantean que hay en realidad una supremacía de la crisis política por sobre la crisis económica. Hay otros autores que piensan que esto no es así, el caso de Aspasia Camargo, dice, bueno, no hay que descuidar los factores que están transformando a la sociedad brasileña, la industrialización, la urbanización, que, bueno, van a suponer la irrupción de las masas en la vida política. Pronto y bien, para organizar la exposición. Si vamos a hablar de Getúlio Vargas, lo vamos a tener como actor central en la política brasileña entre 1930 y 1954. No quiere decir que Getúlio llegue a la vida política en 1930. De hecho, él ya ha sido candidato a la presidencia, ha estado en la gobernación de distintos estados. Pero en 1930 lo que va a asumir es
la presidencia provisoria hasta 1934. Entre el 33 y el 34 se dicta una nueva constitución, y entonces allí va a ejercer la presidencia constitucional. En el 37, y han parado en el contexto de una guerra inminente, va a establecer una dictadura, va a cerrar el Congreso y se va a autoproclamar como gestor del Estado Novo. Cuando en la periodización de Brasil tenemos que situarnos, nosotros vamos a tener la República Vela, la República Vieja, es que va de 1889 a 1930. De 1930 en adelante se inaugura lo que se conoce como el régimen de la República Nova, pero es el Estado Novo lo que va a reconfigurar el paisaje político. El Estado Novo y las condiciones de excepcionalidad van de 1937 a 1945, perdón. En 1945 se inaugura la presidencia de Dutra, que va hasta 1951, y retoma Vargas el poder, siendo electo por las mayorías en 1951, para terminar en 1954 con su suicidio. Y en esas condiciones se van a gestar la elaboración de un documento que entiendo que es paradigmático para el populismo, que ustedes pueden consultar, pueden buscar en internet, es un documento de fácil acceso, que es el último discurso de Getúlio, que creo que realmente es su testamento político, pero que encarna como el documento más acabado de lo que es el populismo. Entre el 30 y el 34, Getúlio va a gobernar por decreto. Es decir, no hay poder legislativo, y él lo que va a hacer es una maniobra rápida para tratar de desarticular a las oligarquías regionales. Es decir, solo va a mantener, no va a reemplazar al gobernador de Minas Gerais. Pero digo, lo que marca el golpe del 30 en Brasil es el fin de un régimen político. Es decir, está poniendo límite a este acuerdo de la República del Café con Leche. ¿Por qué la República del Café con Leche? Es la alianza entre los cafetaleros y los ganaderos de Río Grande do Sul. Entonces ahora va a haber una nueva configuración del armado de la política nacional. Digo, en realidad hay autores que hablan de la anomia y que refieren a la creación de un nuevo orden que va a tener como pivot central la creación de una ideología nacional. Esta ideología es nacional y es centralista. Digo, cuando nosotros revisamos los alineamientos ideológicos, tenemos que la derecha o dentro de la derecha están interactuando los católicos, los fascistas, que son los que tienen mayor entidad política, y los cientificistas. Entre enero del 31 y junio del 32, y esto para dar cuenta del nivel de conflictividad que no se acaba con el golpe de Estado, vamos a asistir a más de 100 grandes huelgas que claramente lo que están marcando es el descontento de los trabajadores. Por otro lado, en San Pablo vamos a ver un cuestionamiento al poder central de Vargas. Se va a producir una rebelión armada que va a durar 4 meses y que va a tener que ser ferozmente reprimida por las tropas federales. En este contexto, Vargas también va a desintegrar el movimiento de los tenentes, esto de la columna Prestes, que es la oposición por izquierda. Vargas lo que va haciendo es tejiendo una red de aliados y de colaboradores políticos. ¿Qué plantea la Constitución del 33? Por un lado, el régimen parlamentario sigue siendo bicameral. Ahora, se elegiría en forma directa al presidente. Y esta es una transformación muy importante, salvo a Vargas, ¿no? Vargas se queda, o sea, no es electo, se queda.
Aparecen en la Constitución medidas nacionalistas, restricciones a la propiedad de la tierra para extranjeros, restricciones en el ejercicio de las profesiones liberales, por ejemplo, médicos y abogados de otra nacionalidad no podrán ejercer. Digo, todavía hay una tensión entre la centralización y la autonomía, pero yo digo que se producen algunas modificaciones que son significativas, especialmente desde lo económico, desde lo social e incluso desde lo político. En lo económico va a haber una intervención del Estado eh, que de alguna manera marca el perfil, la impronta centralizadora. Es la primera constitución en el contexto latinoamericano, la del 33-34 en Brasil, que va a incorporar un capítulo dedicado al orden económico y social. En esta constitución se va a regular el mercado de trabajo, se van a consagrar derechos sociales como salario mínimo, jornada de trabajo de 8 horas, descanso dominical, vacaciones anuales pagas, asistencia médica, indemnización por despido sin causa, convenciones colectivas, pero hay una permanente intervención del Estado. Lo que el régimen de Getúlio Vargas va a proponer es una organización de los trabajadores desde arriba, por empresa y no por rama de actividad. Ahora, obviamente los años 30 son años de mucho conflicto. Esencialmente, en tensión con Vargas hay dos movimientos. Por un lado, lo que se conoce como el integrismo o integralismo, que crece rápidamente, lo fundan a fines del 32, y el líder del integralismo es Plinio Salgado. Estamos en el contexto preguerra. Plinio Salgado tiene un discurso de corte fascista, nacionalista, tradicionalista, incluso con un estilo paramilitar. Es decir, tienen manifestaciones muy disciplinadas, todos con camisas verdes. En realidad son sectores de clase media. Esta es una de las fuerzas políticas que podemos reconocer en Brasil. La otra fuerza política es la Alianza Libertadora Nacional, que es un movimiento que propicia la creación de los frentes populares. Esto tiene que ver con la internacional que está propiciando esta forma de intervención, pero que en América Latina solo va a tener una experiencia que, bueno, que es exitosa en términos de que llega al poder, que es en Chile el gobierno de Aguirre Cerda. Pero en el caso brasileño, digamos, lo que está atrás de la Alianza Libertadora Nacional es una coalición de socialistas, comunistas, radicales, y de alguna manera quienes articulan es el Partido Comunista Brasileño. Yo les decía, el Frente Popular es la propuesta de la Tercera Internacional que, digamos, se articulan, se organizan en una movilización, en una organización de oficinas. Es decir, de alguna manera lo que el Frente propicia es un frente de clases. Y es, en realidad en el caso de Brasil, va a ser un frente de organizaciones políticas. Ahora, estoy hablando de una fuerza política importante. En 1935, en la Alianza tenemos 1,5 millones de miembros. 3 meses más tarde, es decir, esto es en julio, en octubre ya tiene 5 millones. Digo, entonces, esto para dar cuenta de que se trata de una fuerza significativa. Por otro lado, está, digamos, la experiencia del tenentismo de lo que hablamos antes, ¿no? Que en lo político es autoritario, es estatista, es elitista, digo, son la oficialidad joven del ejército, que, bueno, van a tener muchísimos enfrentamientos con Getúlio Vargas. Digo, hay alzamientos en algunos contextos regionales, en algunos estados, pero digo, si yo tuviera que caracterizar este gobierno de Getúlio, diría que es esencialmente anticomunista. En el 32
Getúlio va a dictar un nuevo código electoral y va a fijar, digamos, condiciones para las nuevas elecciones. El 35 es un año muy difícil y parece que, digamos, que es más frágil la alianza, digo, por el contexto internacional y por el pensamiento de Getúlio, que es anticomunista. Pareciera que la Alianza Libertadora Nacional es más frágil que el integralismo, pero la verdad es que lo primero que va a reprimir Getúlio va a ser al integralismo. Su líder Plinio Salgado va a terminar en el exilio. En este contexto se van a dar algunos alzamientos comunistas. La insurrección, por ejemplo, va a comenzar en los estados del Nordeste, va a comenzar en Natal, después se va a extender a Recife y a Río, pero bueno, el gobierno va a reprimir y va a establecer condiciones muy nuevas. Ya durante este gobierno provisional, el régimen de Vargas se caracteriza por detenciones, torturas, juicios sumarios, y ante la situación y el conflicto internacional, en 1937, el 10 de noviembre, Getúlio les va a leer una nueva constitución por radio y va a dar por inaugurado el Estado Novo. Entre las primeras medidas que va a tomar, va a prohibir las organizaciones paramilitares. Y esto tiene que ver con terminar con el integrismo o el integralismo. Es decir, Vargas no va a tolerar ninguna oposición organizada. Cuando da el golpe del Estado Nuevo, se reelige hasta 1943. Y esto es muy interesante, consolidar un gobierno de tecnócratas, de burócratas, de colaboradores que trabajen para maximizar las ventajas de Brasil. En esta etapa va a haber todo un coqueteo, digamos, un contexto de preguerra, va a estar coqueteando entre el eje, es decir, la Alemania nazi y los aliados, y la verdad es que va a obtener muy buenos resultados de esta pugna, porque Estados Unidos tiene que hacer un esfuerzo enorme para mantener a Brasil dentro del contexto de los aliados. Es decir, Brasil se transforma en una pieza vital para la geopolítica. ¿Por qué? Porque por un lado produce materias primas que son esenciales. Ya no el café, digamos, no es que no deje de producir café, pero produce caucho, produce cuarzo. Y por otro lado, por el emplazamiento frente a África para cruzar a Europa, el poder establecer bases militares, bases navales y aéreas, es muy significativo para Estados Unidos. Es más, al momento de comenzar la guerra es muy interesante porque hay un juego, una tensión entre ambas coaliciones, pero por ejemplo en 1944, a diferencia de lo que acontece en Argentina con Perón, Getúlio va a enviar una división de combate a Italia que lucha junto al Quinto Ejército estadounidense. Esto implica que Estados Unidos va a facilitar la construcción de una red de instalaciones aéreas y navales en toda la costa norte y noreste, el área de Recife, y va a obtener recursos como para poder financiar el complejo de Volta Redonda, que va a ser la mayor acería de América Latina. Digo, Brasil es el primer destinatario, ya no de fondos privados, sino de fondos públicos para la industrialización en países en vía de desarrollo. Beaufort sostiene, y yo comparto, que el Estado Novo marca un punto de inflexión en la construcción de un Estado moderno. Es un Estado que propicia el desarrollo económico y un cambio organizativo. El Estado federal tiene un papel como organizador, va a fortalecer ciertos monopolios comerciales de materias primas, el caso del cacao, de café, de azúcar, de té, pero también
va a crear nuevas empresas estatales. Me refiero a la National Motor Factory, que produce camiones y motores de camiones. Es decir, estamos pensando en la producción de industria pesada, no como lo que se va a producir en Argentina, que son heladeras y a lo sumo automóviles de pequeña envergadura. En ese contexto va a dictar el nuevo Código Laboral en 1943, que va a durar hasta 1980. Y bueno, esto tiene que ver con el modelo al que yo me refería antes, que es distinto a lo que acontece en Argentina. Los trabajadores deben organizarse a partir de la pertenencia a empresas y no por ramas de actividad. Es decir, se va a desarrollar una estructura sindical semicorporativa en paralelo a la organización también de una semicorporación de empresarios. El Estado Novo tiene estas cosas o estos aspectos modernizadores, pero atrás también hay un lado muy oscuro que está asociado a la represión de las fuerzas de seguridad, que tienen mano libre para torturar, para asesinar, para censurar. De hecho, es de esta etapa de cuando se cuentan con los mayores archivos de inteligencia en Brasil. No es fácil hablar de la historia económica de Brasil entre el 30 y el 45, porque todavía el café sigue siendo el principal proveedor de divisas. Pero la guerra va a ayudar a que el auge de otras producciones estratégicas reposicionen a Brasil. En este contexto se va a dar la industrialización en torno a San Pablo. También va a crecer algo en Río, pero lo más significativo es lo que se conoce como el ABC, es decir, los círculos concéntricos que rodean a San Pablo, que va a tener un proceso de urbanización, va a vivir un proceso de urbanización muy fuerte. Entre el 43 y el 45, Getúlio va a adoptar una posición francamente populista. Es cuando se va a interesar mayormente por la clase obrera urbana y va a ir desplegando todo un programa nacional en una relación directa con los trabajadores. Por ejemplo, a efectos de mejorar el vínculo, va a liberar a los presos políticos de izquierda, entre ellos a Luis Carlos Prestes, que está encarcelado desde 1938, y de alguna manera va a aflojar el control policial. Es un contexto en el que la polarización con los constitucionalistas, con los liberales, está creciendo. Buena parte de la oficialidad joven del ejército, las autoridades políticas de los distintos estados cuestionan el centralismo y el nacionalismo de Vargas. Hay, digamos, dirigentes sindicales que también cuestionan su actividad, los comunistas especialmente, y en el 45 el ejército se va a alzar, le va a dar un ultimátum a Vargas y lo va a deponer. A diferencia, por ejemplo, de lo que es el golpe del 55 en Argentina, Getúlio no se va a ir, va a tener que dejar el poder porque va a ser separado, pero se va a refugiar en su campo en Río Grande do Sul. Y digo que este es un cambio porque no va a partir al exilio y va a ser una figura que va a seguir gravitando en la escena política brasileña. Lo que se conoce como la Segunda República entre el 45 y el 51 tiene como protagonistas a tres grupos políticos importantes. Grupos que se van a mantener hasta en el 64, cuando se produce el golpe, un golpe en el que nos vamos a detener porque tiene particulares condiciones para América Latina. Digamos, en ese contexto hay tres fuerzas políticas. La Unión Democrática Nacional, que es una coalición anti-Vargas, donde están los constitucionalistas y los liberales, un partido socialdemocrático, el PSD, que es más heterogéneo, que tiene autoridades políticas, burócratas, algunos industriales importantes, y el Partido Trabajista Brasileño, el PTB, que es el más pequeño, que fue creado por Vargas en el 45, y que nuclea a los trabajadores urbanos.
En realidad son partidos que se gestan en oposición o a favor, no tienen un alto contenido de ideología, es decir, están más ligados a lo personal y a lo oportunista que a una, digamos, a una cuestión ideológica más fina. Digo, Vargas ya había convocado elecciones, entonces estas, después del golpe, se llevan adelante, la verdad que son elecciones muy limpias, y el presidente, que va a ser Dutra, va a obtener el 55% de los votos. Eurico Dutra es cercano a Vargas, y es interesante, porque también Vargas un poco le permite llegar a la presidencia porque considera que es el más mediocre, entonces no le va a hacer sombra. Ahora, para que tengamos en cuenta, en este contexto en el que Dutra obtiene el 55% de los votos, el Partido Comunista obtiene el 10% de los votos. En el 46 hay una nueva asamblea constituyente que de alguna manera marca retrocesos en relación a la Constitución del 34. Es decir, vuelve a enumerar las garantías clásicas, vuelve a tratar de coartar determinados derechos sociales y económicos. ¿Qué hace Dutra? Eurico Dutra, cuando llega a la presidencia, aunque llega por el partido de Vargas, va a ir desechando todos los elementos de planificación económica. Va a volver a depender de las exportaciones más tradicionales, el café. Es decir, va a ir invalidando y desmontando muchas de las principales medidas que había tomado Vargas para la industrialización. Esto, en paralelo a, por supuesto, reprimir a la izquierda, invalidar muchas de las medidas sociales, intervenir sindicatos, detener a sus dirigentes. Es decir, fíjense que hay un retroceso en términos de la apertura política y la organización social de los trabajadores. En ese contexto, Getúlio Vargas se va a presentar como candidato a gobernador, lo van a llevar como candidato a gobernador por 2 estados, y va a ganar en los 2, pero él va a optar por quedarse en Río Grande do Sul. Digo, la figura de Vargas crece en la medida que la figura de Dutra va entregando, va cercenando derechos. Así llegamos a la campaña presidencial del 50. Vargas, ya para la campaña electoral del 50, va a ser apoyado por el Partido Social Democrático y por el Partido Trabajista Brasileño. Va a ganar las elecciones con el 48.7% de los votos y tiene un discurso lo suficientemente moderado como para no confrontar con los terratenientes. Y esto es un elemento importante. Digo, en este contexto es cuando Getúlio Vargas va a establecer como prioridad el desarrollo económico. Y en este sentido va a convocar a jóvenes tecnócratas, a ingenieros, a economistas, para organizar y armar una estrategia que, si quieren, puede ser bastante ecléctica, pero que permita la maximización de la entrada de capital y de tecnología, tanto pública como privada, para lograr la industrialización y el desarrollo de Brasil. Por ejemplo, en 1949, un grupo de técnicos norteamericanos hace un análisis de las condiciones de Brasil y establece, bueno, que para el desarrollo hay límites, digamos, límites planteados no solo por el desarrollo de infraestructura de energía, sino también de puertos y de transporte. Y entonces Estados Unidos va a canalizar fondos públicos hacia allí. Digo, van a surgir una cantidad de nuevos organismos federales propiciando la organización y, digamos, si tenemos que pensar en límites y en cuestionamientos, digo, la política de Vargas va a atacar en algún sentido las remisiones de beneficios de empresas privadas de titularidad extranjera, y esto va a ser un punto de inflexión, un punto de tensión con las compañías privadas extranjeras.
Es decir, va a haber una tensión entre un nacionalismo que se exacerba y los intereses de compañías privadas. En este contexto, un punto de inflexión va a ser la negociación en el Parlamento en torno a la creación de una corporación mixta, pública y privada, que será a posteriori Petrobras, para monopolizar la explotación y la producción de petróleo. Hay un gran debate en torno a esto y el ejército tiene una posición nacionalista fuerte. Bueno, como sosteníamos, eh, uno de los objetivos fue proteger y nacionalizar un recurso tan importante como el petróleo. En 1951, Vargas va a proponer la creación de una corporación mixta, pública y privada, y la envía al Congreso para crear Petrobras. Y en realidad es interesante porque le cuestionaban el nacionalismo a Vargas, la intervención, su carácter corporativo, pero la Petrobras que sale del Congreso, del Parlamento, es un monopolio mucho más fuerte que el que Vargas proponía. Una cuestión importante en este contexto es el nivel de inflación. En el 51 la inflación fue del 11%, en el 52 trepa al 20%. El balance comercial externo está en rojo. Y aquí hay una cuestión internacional que tenemos que tener en cuenta, y es que en el poder en Estados Unidos ya está Eisenhower, y Eisenhower pone en tela de juicio los acuerdos crediticios que tenía con Brasil. Así, las condiciones se van como enrareciendo, y en 1953 Vargas tiene que reorganizar el gabinete para tratar de superar la situación de crisis en la que está inmerso. Va a elaborar un programa de estabilización económica, y esto supone, como siempre, los planes de ajuste, reducción de salarios, control de créditos, reducción del gasto público. Todas estas medidas van en detrimento del sector que básicamente lo apoyaba a Vargas, que eran los obreros asalariados. Bien, todas estas medidas tienen un alto contenido impopular. Y ya para cuando uno llega al 54 la situación está muy tensa, hay un enfrentamiento fuerte entre el que es el ministro de Trabajo de Vargas, Goulart, que plantea la necesidad de fijar un salario mínimo, y el que es ministro de Hacienda, que es Arana, que bueno, obviamente quiere hacer el ajuste. En esta tensión, Vargas le va a pedir, lo va a separar a Goulart del cargo. Y esto va a implicar todo un ataque desde la izquierda sobre Getulio. El 1 de mayo del 54 se anuncia un incremento del 100% del salario, que era más de lo que recomendaba Goulart. Entonces uno claramente se da cuenta que lo que se perseguía era aislarlo a Getulio, no en realidad el porcentaje de aumento de salario. Hay como toda una serie de maniobras, y esto tenemos que tenerlo bastante presente viviendo en América Latina, donde comienzan a aparecer una serie de denuncias por corrupción, aparecen pruebas de escándalos financieros, y en este contexto hay uno de los periodistas que es opositor a Vargas, que tiene custodia de un oficial de la Fuerza Aérea, que es víctima de un atentado, y resulta muerto el joven oficial. Bueno, esto provoca un verdadero estallido, un escándalo que Vargas no puede sortear, y el 24 de agosto de 1954 se suicida, dejando su testimonio político en una carta en la que se dirige al pueblo de Brasil, y yo lo tengo en portugués, pero me interesaría, les leo algunas cositas. Una vez las fuerzas y los intereses contra el pueblo me condenaron, y nuevamente se desencadenan sobre mí. No me acusan, insultan,
no me combaten, calumnian, no me dan derecho de defensa. Precisan sofocar mi voz e impedir mi acción para que no continúe defendiendo, como siempre defendí, al pueblo y principalmente a los humildes. El remate del discurso de Vargas: luché contra la expoliación de Brasil, luché contra la expoliación del pueblo, he luchado a pecho descubierto. El odio, las infamias, las calumnias no abatieron mi ánimo, les di mi vida, ahora les ofrezco mi muerte. No recelo, doy serenamente el primer paso hacia el camino de la eternidad y salgo de la vida para entrar en la historia. Este es su testamento político. Nosotros podríamos referirnos a los gobiernos que se suceden hasta el 64, que es cuando se produce el golpe. ¿Qué está pasando? Nada más y nada menos que se ha llegado a los límites estructurales en los que Brasil, para avanzar, para profundizar los niveles de desarrollo, de industrialización, de independencia económica, tendría que tocar los intereses del sector terrateniente. Habría que modernizar a Brasil y entonces llevar adelante una reforma agraria. Y este va a ser el límite estructural para que en marzo del 64 una revuelta militar termine deponiendo a Goulart, que en ese momento era presidente de Brasil. Hasta aquí, muy brevemente, la cuestión del populismo en el caso brasileño, y espero los comentarios, las dudas, las preguntas el próximo lunes. Muchas gracias.